de Menabú se llama este tema. En español es Dios ten misericordia de mí. Este tema es de nuestro hermano Cruz Norales. Pues quiero enseñarles cómo es que toco esta canción. Le he hecho algunas composiciones en los tonos, entonces quiero pues enseñarles lo que he hecho. Posiblemente pues les interese y quieran tocarla así por mi mayor. Vamos a estar trabajando en mi mayor. Vamos a estar usando lo que es el mi mayor séptimo noveno. Como les he dicho en otros tutoriales, me gustan estos acordes porque como que suenan bastante diferentes cuando los usas. Mi séptimo noveno, o sea, en el bajo tú tienes un mi y en tu mano derecha tienes si, re sostenido, fa sostenido y sol sostenido. Este es un mi con mayor séptima novena. Ok, entonces yo la toco así. Voy a darles los acordes detalladamente. Como les dije, el primer acorde era este, que uso un mi mayor séptima novena. Después uso un la menor. En la menor que uso, estoy usando la segunda inversión de la, pero en mi mano izquierda estoy manteniendo lo que es la quinta de la, que sería mi. Entonces en mi mano izquierda yo me quedo en mi, y en mi mano derecha lo que tengo es la segunda inversión de la menor, como les dije, que sería do, mi y la. Ok, y ya el primer acorde ya les dije cómo es que va. Traten de tomar nota. Entonces iba así, el segundo acorde. Y el tercer acorde es el tercer acorde que uso es un re bemol séptimo. Bueno, se le llama re bemol al do sostenido también, que podría ser un do sostenido menor séptimo, que es el tercer acorde, ¿ok? Y después el cuarto acorde sería, déjenme descifrarle este acorde. Do sostenido menor séptimo o re bemol menor séptimo, como acostumbren a llamarle, pero sí tiene los dos nombres, que sería en el bajo tengo do sostenido y en mi mano derecha tengo lo que es un mi mayor invertido. Yo lo tengo si, mi y sol sostenido. Ok, el cuarto acorde sería este es un sol sostenido menor séptimo. Ok, cuando sol sostenido menor séptimo, en el bajo tengo sol sostenido y en mi mano derecha tengo un si mayor natural. Ok, que sería si, re sostenido y fa sostenido. Ok, dijimos que este era el cuarto acorde. Entonces voy a empezar la canción de nuevo, vamos a empezar del primer acorde, que sería el segundo es este y el tercero. Ok, y después aquí lo que tengo es un la noveno. La noveno, o sea, en mi mano izquierda yo tengo un si, pero en mi mano derecha tengo un la mayor natural, que sería la, do sostenido y mi. Y después de este acorde hago prácticamente rápidamente un si mayor. Ok, que sería, voy a empezar la canción de nuevo, sería acá. Primer acorde, ¿verdad? Segundo. Tercero.
tiempo y de La Habana. ¿Están viendo? Y después nos vamos a un fa sostenido. Ok, este es un fa sostenido a menor séptimo, 11. Después hago este acorde que sería un do sostenido. Un do sostenido obviamente mayor, pero estoy usando el bajo de fa, y en mi mano derecha en mi mano derecha tengo un fa, tengo un sol sostenido y un do sostenido. Cuando dice y después me voy hago esto en mi mano izquierda para irme a un fa sostenido bemol quinta séptima. ¿Están viendo? Lo que hago en mi mano izquierda es desde fa, le doy al sol sostenido para caer o sea, prácticamente estoy usando sol sostenido como puente, porque ya voy para fa sostenido menor bemol quinta séptima. Ok, entonces este sería el acorde que necesito hacer. Este es el que ya les había dicho, el nombre fa sostenido bemol quinta séptima. Entonces consta de fa sostenido en la mano izquierda, y aquí lo que tengo en mi mano derecha es un la menor. ¿Están viendo? Ok, entonces vamos a hacer es ahí donde lo uso. Estos acordes ya lo habíamos hecho, que este es el la noveno que les he dicho, y después sí, y después venimos de nuevo acá al primer acorde, que era mi mayor séptima novena. Voy a tratar de no darles más informaciones porque falta la parte del coro de esta canción, pero voy a hacer otro video con la parte del coro, ya que estamos trabajando ya con varios tonos aquí, pues entonces para no alargarlo y confundirles con tanta información, pues vamos a dejarlos ahí. Pero entonces la canción va así. Espero les ayude, y pues ahí seguimos en nuestro siguiente video, ok, de la segunda parte de esta canción. Dios les bendiga. Hey,